Imagina esto. Un grupo de marineros exhaustos, arrastrados por las corrientes y sin saber exactamente dónde están, observan en el horizonte una costa desconocida. La brújula no sirve de mucho, los mapas no incluyen este lugar y lo único que pueden hacer es pisar tierra firme, sin tener la menor idea de que acaban de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Este no es un simple relato de exploradores. Es la historia de cómo un accidente llevó al descubrimiento de un continente que millones de personas llamarían hogar siglos después. Pero, espera. Porque cuando hablamos de descubrimiento, ¿realmente podemos decir que alguien descubrió una tierra que ya estaba habitada? ¿Fueron los europeos los primeros en llegar? ¿Y qué pasó con aquellos que pisaron estas tierras antes de que sus nombres aparecieran en los libros de historia? Prepárate para una historia de naufragios, supervivencia, confusión y un giro del destino que cambió la forma en que vemos el mundo. Porque lo que hoy llamamos un continente pudo haber sido ignorado, escondido o incluso olvidado si las cosas hubieran salido de otra manera. Y es que la historia del descubrimiento de nuevas tierras nunca ha sido una simple travesía planificada. A veces, es el resultado de errores, accidentes o incluso desesperación. Y en esta historia, todo eso juega un papel fundamental. Antes de continuar, piensa en esto: ¿cuántos exploradores habrán llegado a destinos equivocados sin saber que estaban haciendo historia? Lo cierto es que, si miramos con detalle, descubriremos que el mundo no siempre se ha trazado con la precisión que creemos. La historia que nos han contado muchas veces se centra en figuras como Cristóbal Colón, Magallanes o los vikingos, pero, ¿qué pasaría si te dijera que antes que ellos, otros navegantes ya habían llegado a tierras desconocidas por error? Porque lo que ocurrió con América o incluso con Australia no fue un evento aislado. Volvamos a la antigüedad. Imagínate un barco fenicio navegando en busca de rutas comerciales. Las estrellas guían su camino, pero una tormenta repentina lo aleja de su rumbo. Los marineros, sin saberlo, terminan en una isla que nunca antes había sido registrada. En su mente, el mundo conocido termina donde sus mapas lo indican. Pero lo cierto es que ahí afuera hay mucho más de lo que imaginan. Siglos después, la misma historia se repite. Un grupo de monjes irlandeses, buscando un refugio para alejarse del mundo, se embarca en un viaje incierto. Y de repente, las corrientes los llevan a una tierra nueva, alejada de todo lo que conocían. ¿Fue América? ¿Acaso algunos llegaron antes de lo que los libros de historia dicen? Pero espera, porque lo más increíble está por venir. Mucho antes de que Colón zarpara, ya existían rumores sobre tierras al otro lado del océano. Mapas antiguos hablaban de islas misteriosas y tierras que no correspondían a ningún territorio conocido. En la mitología china, se mencionaban civilizaciones en lugares lejanos, y hay evidencias de que exploradores asiáticos pudieron haber llegado a tierras que hoy consideramos descubiertas por europeos. Los polinesios, por ejemplo, surcaron el Pacífico con una precisión impresionante, navegando miles de kilómetros sin necesidad de brújulas. ¿Y si algunos llegaron más lejos de lo que pensamos? Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque mientras en Europa se pensaba que el mundo terminaba en los límites de sus mapas, en otras partes del mundo ya existía un conocimiento mucho más amplio de lo que había más allá del horizonte. Ahora bien, hablemos del error más famoso de la historia, el viaje de Colón. Su misión era clara: llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Pero lo que nadie imaginó es que terminaría en un continente del que Europa no tenía idea. Piénsalo un momento. Si Colón hubiera sabido de antemano que se encontraría con un continente desconocido, su viaje habría sido completamente diferente. Pero no. En su mente, lo que veía al llegar a América era simplemente una parte de Asia. Los propios mapas de la época reflejaban este error. Durante años, los europeos pensaron que América era solo una extensión de Asia, hasta que otros exploradores comenzaron a darse cuenta de que habían encontrado algo completamente distinto. Pero aquí surge otra pregunta: si Colón no descubrió América en el sentido estricto de la palabra,
¿quién lo hizo? Los vikingos, liderados por Leif Erikson, llegaron a América casi 500 años antes que Colón. Sus asentamientos en Vinland son prueba de que los europeos habían pisado tierras americanas mucho antes del siglo XV. Sin embargo, hay algo aún más impresionante. Hay teorías que sugieren que exploradores africanos también pudieron haber llegado a América antes de la llegada de los europeos. Y no podemos olvidar a los pueblos indígenas que ya habitaban el continente desde hacía miles de años. Entonces, ¿fue realmente un accidente el descubrimiento de América? La historia está llena de momentos en los que el azar jugó un papel clave. Un error de navegación aquí, una tormenta inesperada allá, y de repente, un grupo de marineros se encuentra con una tierra que cambiaría la historia para siempre. Pero hay algo que rara vez se menciona en estos relatos, lo que ocurrió después. Porque el descubrimiento de un continente no es solo una cuestión de geografía, sino de impacto cultural, social y político. Los encuentros entre civilizaciones nunca han sido simples. Algunas veces fueron pacíficos, pero en muchas otras, estuvieron marcados por conflictos, enfermedades y la imposición de nuevas formas de vida. Así que la próxima vez que pienses en el descubrimiento de un continente, recuerda que detrás de cada mapa hay una historia mucho más compleja de lo que nos han contado. Y ahora dime, ¿cuántas veces crees que la historia pudo haber sido diferente si las cosas hubieran salido de otra manera? ¿Qué habría pasado si los fenicios, los chinos o los polinesios hubieran establecido colonias antes que los europeos? ¿O si un grupo de exploradores desconocidos hubieran llegado a América antes de que el mundo tuviera mapas precisos? Lo cierto es que la historia está llena de accidentes, casualidades y momentos que definieron el curso de la humanidad. Y a veces, un simple error de navegación puede cambiar el destino de un continente entero. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos fascinantes sobre cómo los errores han moldeado la historia, dímelo en los comentarios. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo video.